Bienvenidos un día más a Hockey Peli. Hacía bastantes días ya que no estábamos por aquí con un vídeo, pero es que estábamos esperando el final de la temporada de Better Call Saul, el spin-off de la famosa serie Breaking Bad, así que hoy vamos a estar hablando sobre el universo Breaking Bad, tanto de la serie original como de la película El Camino, como de ya la comentada Better Call Saul, que se ha proclamado como una de las mejores series del año, incluso una de las mejores series de la historia, porque se ha abierto el debate de cuál es mejor, si Breaking Bad o Better Call Saul, así que en este vídeo aquí tenéis nuestra opinión. Bueno, así es, Carlos. Yo creo que el debate este que se está generando, ¿no? De cuál de las dos es mejor, es un debate que viene muy a cuento porque las dos son obras maestras, creo yo, y realmente cuando acabas de ver esta última temporada de Saúl, incluso antes, incluso yo creo que en la tercera temporada te preguntas, ¿no? Te haces la pregunta de cuál de las dos es mejor. Aunque bueno, las dos funcionan por igual separadas, aunque sí que es verdad que es mucho mejor si has visto antes Breaking Bad, lógicamente, porque captas mejor algunas referencias, algunos personajes. Entonces yo creo que se disfruta mucho más. Si te parece, empezamos un poco hablando de Breaking Bad, ¿no? Eh, para empezar, y después ya hablamos un poco del camino y nos vamos a Better Call Saul. Sí, empezamos por Breaking Bad, que es la historia original, ¿no? Pero un Claro. poco con lo que comentabas, sí que es cierto que, bueno, pues es mejor, ¿no? Ver Breaking Bad primero. Y luego ya entramos un poco más en el debate de si Better Call Saul de forma independiente hubiera funcionado tan bien. Es decir, si no hubiera existido Breaking Mm, Bad, Better Call Saul sería tan buena. Pues ya lo hablaremos luego. Pero ahora vamos a centrarnos un poco en Breaking Bad, que está proclamada como, si no la mejor, sin duda top 3 de mejores series de la historia. Hay muchas razones para pensar que sí. lo puede ser. Y entre ellas, pues la famosa, ¿no?, evolución del personaje de Walter White. Exacto, yo creo que en Breaking Bad vivimos una de las transformaciones, de las mejores transformaciones que ha tenido un personaje en televisión. Porque, por Y ejemplo, del cine en los incluso, ¿eh? claro, en el cine también. Entonces, es un personaje, claro, que se puede comparar a nivel de transformación con Travis Bickle en Taxi Driver, ¿no? Por el tema del antihéroe. Entonces, esta transformación es muy interesante y al ser una serie lo ves más paulatinamente, ¿no? De manera más gradual. Entonces, es muy interesante verlo de esa manera. Incluso también el tema del vestuario y de los colores, cómo juega en esa transformación, ¿no? Que se ha hablado mucho de ello. Y en Better Call Saul, de alguna manera, también vemos esa transformación, ¿no? Ahora hablaremos más adelante de ello y también da bastante miedo, ¿no? El tema de la transformación de Saúl, que es un personaje que a priori parece incluso más inofensivo que Walter White. Sobre Breaking Bad, yo diría que exacto, es una de las mejores series de la historia, de eso no hay duda, y que también tuvo la oportunidad de acabar muy bien la serie, ¿no? Con un final bastante redondo, a lo mejor no muy arriesgado, como ha sido otros tipos de Los Soprano, ¿no? Que es bastante conocido, Mad Men, pero sí que es un final muy digno, yo creo que es un cierre muy digno, pero sí que vienen más las preguntas hacia qué ha pasado con Jesse, qué pasa con el personaje de Saúl, ¿no? Que después ya en la película descubrimos lo que pasa con Jesse, y en Better Call Saul todo apunta, ¿no? En esos flash forwards de que vamos a ir conociendo qué le pasa después a Saúl. Sí, a ver, el final de Breaking Bad. Obviamente este vídeo va a ser con spoilers, por eso lo hemos querido dividir, ¿no? Al principio Breaking Bad, por si la habéis visto. Sí, Luego El Camino, por si la habéis visto. Luego Better Call Saul, si no habéis visto alguna de esas tres, pues os lo saltáis. Lo más lógico y por lo que estamos viendo es que hayáis visto Breaking Bad y El Camino y no Better Call Saul. Cosa que recomendamos porque es fantástica y maravillosa. Hablando con spoilers de Breaking Bad, el final tampoco es ninguna novedad porque, bueno, Walter White tenía un cáncer terminal, ¿no? Prácticamente, mm, no era terminal, pero las probabilidades de vivir no eran demasiado altas y es esa la razón, ¿no? La causa por la que se embarca en el viaje de la droga. Entonces, el sí. final, pues no sorprende, pero sí que quizás la forma, ¿no? Que es... sí que sorprende un poco más porque es ya locura total, Walter White ya se entrega y crea Claro, un ¿no? Y también auténtico caos. que al final tiene una misión salvadora, ¿no? El salvar a Jesse, que al final demuestra pues tenerle también un poco de cariño al personaje, que justo capítulos anteriores, ¿no? En el capítulo en el 14, ¿no? Que es muy famoso, pues sí que ves cómo trata de mal, ¿no? A nivel
muy despreciable, ¿no? De ser un ser despiadado, como trata a Jesse, pero después sí que de alguna manera se redime intentando salvar a Jesse Pinkman. También es verdad que muere de alguna manera Walter como muy orgulloso de todo lo que ha creado, porque al final sí que es cierto que tenemos la duda de si lo hace por su familia o no, pero él mismo dice que lo hace porque realmente se le daba bien y porque es lo que como mejor se ha sentido en su vida, haciendo ese imperio de la droga. Sí, yo es que a Walter White se le ve al principio, ¿no? Como una persona quizás que le han dado muchos palos, ¿no? Sí, Bastante tranquila y entonces cuando adquiere ese punto de poder ya lo siente, lo vive y no quiere volver atrás y ya yo creo que claro. deja lo de la familia de lado y es por él mismo, ¿no? Por ese sentimiento de poder. Y hablamos mucho de Walter White, pero es importante remarcar en la serie de Breaking Bad que juegan un papel importantísimo el resto de personajes. Ah, Porque son personajes muy carismáticos, tanto Hank como el propio Saúl, como sí, Gustavo, que es un auténtico show, el gran villano. Sí, sí, sí. efectivamente, Héctor Salamanca, que también aparece en Better Call Saul, Mm, Jesse Pinkman incluso. Entonces, ese carisma que también se construye alrededor de los personajes secundarios ayuda bastante en la serie, ¿no? Que no solo se tiene que apoyar en su personaje principal, que del que sí. siempre se habla, porque siempre se habla de la evolución de Walter White, pero la serie tiene muchas más cosas. Claro. Y lo bueno también es eso, que después se recuperarán más tarde en Better Call Saul, ¿no? Entonces, lo guay de Breaking Bad, ¿no? Por ejemplo, lo que decías es eso, pues por ejemplo, también incluso la cómo Hank se da cuenta, ¿no? De quién es realmente su cuñado, que eso yo también creo que es lo más trágico que tiene el personaje de Hank, el darse cuenta de eso, y cómo al final decide hacerle daño al propio Walter, eh, y prefiere no salvarse, ¿no? Para de alguna manera también que fastidiar a Walter, y también le dice que al mismo tiempo es el hombre más listo que conoce, pero también es el más tonto, ¿no? Porque sabe que donde se ha metido pues no hay salida, no hay una salida que sea buena. Entonces es bastante complicado salir del tema este. Y el capítulo de Ozymandias, ¿no? Que sí que se ha comentado mucho, tiene la mejor puntuación en IMDb, ¿no? Sí que pienso que es el mejor capítulo quizás de la serie. ¿Tú qué piensas? También porque ya cierra muchos arcos de los personajes, ¿no? Como el de Hank, por ejemplo. No lo es, pero se puede decir que es casi hasta el clímax de la serie, ¿no? Porque ya ahí Mm, sí que todo se acaba, ¿no? Cuando Hank ya sufre las consecuencias ya de lo que es Heisenberg realmente, ¿no? sí. Ya se ha transformado de forma total. Y yo sí que creo que es el mejor capítulo de la serie, incluso uno de los mejores de la historia. Mm, Hay mucha gente que también habla sobre el capítulo de la mosca, porque es el capítulo de claro. transición de transformación ya por completo de Walter White en Heisenberg, ya no hay vuelta atrás, ya se ha transformado. Sí que es verdad que es ese capítulo de transición en el que Walter White cambia de personalidad totalmente, pero es que Ozymandias es Y es que muy en bueno, Ozymandias ¿no? precisamente es cuando Walter, sí que por eso decía antes lo de cómo puede llegar a ser de despiadado Walter White, no Heisenberg, por el tema de que le dice a Jesse que él vio a Jane, a la novia de Jesse, morir. Entonces ahí es cuando destroza a Jesse completamente y es cuando se lo llevan a donde lo tienen encerrado. Que ahí es donde pasa ese infierno eh, el personaje. Entonces ahí vemos realmente también cómo Walter puede llegar a ser muy, muy despiadado, ¿no? Incluso George R. Martin, el creador de Canción de Hielo y Fuego, dijo, viendo el capítulo, que él que había visto que el personaje de Walter White llegaba a unos límites que ninguno de sus personajes en Poniente llegaría tanto, y que tenía que remediar eso en sus próximos libros, que iba a hacer un personaje que estuviera a la altura o más que Heisenberg, porque dijo que eso no podía ser que le superasen. Vamos, que le encantó el capítulo, incluso Stephen King, ¿no? Que es otro de los grandes creadores, dijo que le parecía el mejor capítulo de la historia y la mejor serie. O sea, estamos hablando de una serie muy, muy, muy buena y muy bien considerada tanto por crítica y público. El mundo se rindió a Breaking Bad, que se convirtió en un auténtico fenómeno. Y, y bueno, es que lo que pasa en la serie es que te atrapa porque no sabes hasta qué punto de maldad puede llegar Walter White, porque es que llega a niveles, pues como decía Cruza unos George R. R. límites Martin, y que nadie se podía imaginar, ¿no? Y entre eso y que la narrativa, la verdad que te incita a seguir viendo, sí que es verdad que la primera temporada es un poquito más lenta, ¿no? Porque todavía es el inicio de cuando se adentra en el mundo, y bueno, es un poquito quizás esa transición,
pero a partir de la 2 coge más ritmo y se vuelve Sí, más interesante, aunque sí que es cierto que el primer capítulo de Breaking Bad es muy bueno, claro. porque ya en el El primer piloto es muy bueno. capítulo, en el piloto, se te cuenta que está enfermo, que es profesor y que se mete en la droga, o sea, en el mundo de la droga. O sea, todo eso en el primer capítulo que va bastante a tope, bastante a piñón. Luego sí que ya se toma un poquito más de pausa, pero la serie la verdad que siempre te tiende a querer ver más, ¿no? Porque la narrativa, pues así funciona. Incluso en el primer capítulo, ¿no? Te presentan muy bien las actitudes de los personajes, también la relación de Hank y Walter, ¿no? De los cuñados. Y eso y la localización que juega un papel muy importante, ¿no? Albuquerque, Nuevo México, que le da también esa estética tan característica que tiene Breaking Bad y la aprovecha muy bien. Pienso yo, le da ese tono western. Incluso después en la serie en Better Call Saul también vemos cómo aprovecha muy bien esa puesta en escena, no juegan en la misma línea que Breaking Bad, no se separan igual que en el camino. Entonces también creo que en el universo de Breaking Bad han sabido muy bien mantener esa estética siempre, ¿no? En las 3 producciones que han estado haciendo. Eso es algo muy importante. Incluso el equipo técnico es prácticamente el mismo, el compositor, entonces yo creo que han sabido jugar muy bien esas cartas para tener siempre una línea por donde seguir. La Más ambientación. en otras series sí que pasa que se distancian más o no tienen tanta relación, pero en esta sí que ves que el universo está claramente ahí. Sí, se vea bien que le hagan quizás un poco como Sí, juntándolo todo o que se ha cuidado mucho para no estropear lo que significó Breaking Bad, ¿no? Quizás en claro. otras producciones pues se Se han descuida cuidado un más. poquito más, pero aquí se ha intentado respetar al máximo Breaking Bad. Y hablando de un poco de la estética, bueno, la ambientación es increíble, ¿no? Como hablabas del Mm. desierto, incluso el arte, los colores, pero la fotografía, que es una cosa que la verdad que de Breaking Bad me gusta bastante. Creo que es Y el incluso mejor. montaje. Sí, pero creo que es incluso mejor en Better Call Saul la Sí, fotografía. Me gusta bastante más, quizá la experiencia se pueden permitir alguna sí, cosita más. Pero bueno, esos planos desde dentro de los sí, sí. objetos, ¿no? Que son súper famosos porque hay un montón a lo largo de toda la serie. Pero bueno, sí, la fotografía es muy buena, pero yo creo que a mí personalmente en Better Call Saul, perdón, me gustó incluso hasta más. Sí, sí, yo creo que Better Call Saul han depurado más la estética a nivel de montaje también, ¿no? Tiene secuencias, hay una de las secuencias iniciales en el capítulo de Algo Estúpido, Bueno, se esa llama capítulo secuencia, que, esa genial. secuencia que Mm. tú me la comentaste antes de que yo viera el capítulo, Sí, hay que decir que tú, vamos, te pareció una auténtica genialidad. A mí, de genialidad, bueno, me gusta, está muy bien, pero tampoco me pareció extremadamente a mí me pareció muy buena fascinante. también por la música, por cómo juega en el montaje e incluso con el propio nombre del capítulo, ¿no? Y sí que, por ejemplo, que me gustó mucho, ¿no? Por el tema que decíamos del desierto, ese es un capítulo que hay en Better Call Saul en la última temporada, te acordarás de él, que es bueno, no vamos a hacer spoilers, ¿no? Pero transcurre en el desierto, ¿no? Todo el capítulo. Y ese es realmente muy bueno. Ese es muy bueno y eso no pasa en Breaking Bad. Y también eso a nivel de planimetría y de ángulos de cámara, creo que Saúl sí que incluso la supera a Breaking Bad. Sí, otra cosa también bastante característica, ¿no? de Breaking Bad que se ha mantenido luego en Better Call Saul y no sé si mejorándolo, creo que es un enfoque distinto, que es pues esos flash forwards quizás al inicio del Sí, capítulo, ¿no? Que te sí que adelantan te un poco anticipan qué lo va a que... pasar. En Breaking Bad quizás se juega un poco desde el misterio, ¿no? Porque a lo mejor era Sí. un plano de un peluche en una piscina que no sabías qué, Y qué, juegan más con eso qué también, de era. hecho, más que en Saúl. Claro, pero en Saúl es más quizás narrativo, te cuenta un poco ya más, Mm, un poco el desarrollo de la trama, ¿no? sí, En Breaking Bad era un poco más misterio, ¿no? Porque yo me pasaba que viendo Breaking Bad, al principio de los capítulos me daba rabia porque digo, ¿qué es esto? ¿Por qué? O sí, sea, no no sabías por entiendo. dónde... Claro, no Sí, entiendo, no sí, sí. entiendo. Y pues era curioso porque me mantenía pegado, obviamente, a la pantalla. Que eso es otro, ¿no? El tema de que estás diciendo de mantener pegado a la pantalla del espectador, que es algo bastante difícil, pero Breaking Bad lo consigue por su ritmo, ¿no? Que tiene un ritmo bastante frenético siempre. Y yo creo que realmente no te aburres en ningún momento, en ninguna temporada. Lo que decías que en la primera temporada, lógicamente, pues es más de ver cómo son los personajes, ¿no? La puesta en escena, etcétera. Pero a partir de la segunda temporada ya es. Incluso yo creo que a nivel de ritmo tiene mejor ritmo Breaking Bad que Saúl. No, Saúl cuesta más arrancar, creo yo, Sí, pero Breaking Bad sí que hasta el final mantiene en 62 capítulos que son. Y es eso, se convierte en una serie redonda porque de inicio a fin
es perfecta. Lo que no es redondo, o al menos no me lo parece, es El Camino, la Mm. película de Sí, Breaking vamos a Bad, hablar de... que yo creo que a mucha gente le pasó que decepcionó quizás un poco. Estaba la necesidad de saber qué había pasado con Jesse Pinkman. Sí que es cierto que, bueno, pues a nivel de producción, de fotografía, de estética, pues sigue un poco la misma dinámica que Breaking Bad, así que muy correcto y muy bien. Pero quizás el desarrollo no sé exactamente muy bien, si se planteó desde un capítulo añadido, pero alargado porque duraba más obviamente que esos 45 o 50 minutos típicos de un capítulo que fue, pero yo creo que el camino sí que de las tres, con muchísima diferencia, es la peor producción, ¿no? El peor producto. Yo he de reconocer también que sí que me ha gustado más porque la he vuelto a ver para este vídeo, pero la primera vez, de hecho, la vimos todos juntos allí y sí que me dejó un sabor más malo, más amargo que el que al verla en un segundo visionado, ¿no? Pero sí que es verdad que es como un capítulo más de Breaking Bad, ¿no? Y muchos fans sí que querían saber qué había pasado con Jesse Pinkman, y creo que se les da la oportunidad en iba a decir capítulo, en esta película de ver lo que ha pasado. También algunos flashbacks muy interesantes, ¿no? Y con apariciones de personajes de Breaking Bad, que yo creo que también eso es lo que le gustaba mucho al espectador. Y tiene un rollo así de nostalgia y de referencias que yo creo que pueden gustar mucho. Pero a mí sí que me parece una película bastante... Sí que es verdad que es más pausada, pienso yo, que, Es que más lo que suele lenta. ser Breaking Bad. Más lenta, también porque la primera parte son más flashbacks, entonces eso puede ser. Y toda la parte esta que tiene con Todd, con el personaje de Todd que van a la casa. Pero también genera mucho suspense, por ejemplo, cuando está buscando Jesse el dinero por la casa, que esa escena dura un montón, esa secuencia dura un montón, pero porque está hecha para generar suspense, yo creo que ahí sí que lo logra. Y creo que es bastante satisfactoria la película. No me parece tan... Sí que es verdad que comparando con Saúl y con Breaking Bad, lógicamente se queda más atrás. Quizás el nivel con el que tenía que competir obviamente es un factor Claro. importante y yo creo que también quizás que se vendió como película, entonces quizás si lo vendes Sí, como un capítulo epílogo añadido años después a la propia serie, ¿no? Como, pues eso, como un epílogo, es que son vale. 2 horas también. Es que... Pero claro, una película yo creo que te esperas quizás algo más grande, ¿no? Algo más espectacular, madre mía lo que puede salir de aquí, universo Breaking Bad, Jesse Pinkman, ¿qué fue de él? Y Sí, lo que pasa es realmente, que tampoco puedes esperar, o sea, puedes esperar eso, que el personaje es un prófugo al final de la justicia, ¿no? Porque, de hecho, la película empieza justo cuando acaba eh, la serie, ¿no? Breaking Bad. Entonces, vemos a Jesse huyendo y es un poco eso, la carrera por sobrevivir del personaje de Jesse, pero también por vengarse. Entonces, a ver, tampoco, yo realmente no me esperaba mucho más de la película, ¿no? Entonces sí que me dejó bastante satisfecho. Así que la película yo creo que quizás cumple. por lo que esperaba, pero creo que sí que es cierto que es más comedida, ¿no? De lo que a lo mejor Sí, muchos pensaban, ¿no? Es más, pues, sin querer quizás engrandecerse, ¿no? Por ser claro. Breaking Bad, por tener mucho dinero detrás, bueno, hacemos el producto, era lo que necesitaba el personaje, era un final, la historia. Cumple porque podrían, sí, exacto, es que podrían haberse venido muy arriba y a lo mejor eso quizás hubiera sido peor. Pero sí que es verdad, Ujú. bueno, pues que competir contra los monstruos, ¿no? El de antes y el de Exacto. después, que son Breaking Bad y luego Y Better Better Call Call Saul. Saul, pues es complicado, la verdad. Mm. Better Call Saul, Adrián. Vamos con ella. Uf, Bueno, antes que nada, qué serie, ¿eh? Qué serie, sí, qué a mí me serie. parece, sí, sí, un pedazo serie que creo que está siendo bastante olvidada por el público, no por la crítica, ¿no? Que la está alabando y es como se merece. Y creo que sí que a lo mejor cuando acabe, porque Breaking Bad pasará un poco. Breaking Bad también en su época compitió con muy buenas series, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor con Better Call Saul cuando acabe pasa que la ve más gente. Y sí que creo que juega muy bien con el personaje de Saul, que es un personaje con el que te quedas con muchas ganas cuando ves Breaking Bad, no dices quiero saber más de este personaje, que es totalmente amoral, que siempre está buscando la trampa y muy hortera además. Y sí que Better Call Saul cumple con ello y te explica muy bien esa transformación, ¿no? Porque no estamos hablando de Saul Goodman, estamos hablando de Jimmy McGill y de cómo ese personaje que está a la sombra de su hermano, de Chuck, que también es un personaje muy bueno, pues cómo tiene que lidiar con eso, trabajar en esa empresa, ¿no? En HHM, ¿no? Se llamaba. Y bueno, cómo tiene que seguir su camino. Entonces, creo que es una serie muy buena.
lo que hemos dicho antes, empieza más bien lenta, pero ya en el primer capítulo hay una referencia muy clara a un personaje de Breaking Bad, de la serie Breaking Bad, y más adelante ya se incluyen ya los personajes a la trama. Yo creo que ya cobra mucho sentido y mucho interés para el espectador. ¿Tú qué piensas? A mí es que de verdad me sorprende porque es un poco lo que decías tú, de que Breaking Bad en su época tuvo que competir contra series como Mad Men, True True Detective, Detective, o sea, estamos sí, hablando House of del Cards, House of Cards, de lo mejor de la historia de las series de la televisión, por eso entre ellas tuvieron que repartir los premios, es claro. absolutamente una época dorada porque son lo mejor de lo mejor, y Sí, ahora sí, Better Call Saul sí que es verdad que hay producciones muy buenas, pero no se puede comparar con la época que vivió Breaking Bad quizás. Entonces es curioso que haya pasado un poco desapercibida y que yo creo sinceramente que se la está olvidando. Y sí, curiosamente, nosotros, porque la estábamos viendo juntos, empezamos a verla y al poco, no sé si incluso antes o al poco tiempo, Guillermo del Toro dijo sí. que le parecía mejor serie Better Call Saul que Breaking Bad. Y Y nosotros es una estábamos... declaración que se ha hecho ya más global, ¿no? Empezó él y después ya se ha ido haciendo más. A Sí, sí, nosotros nos sorprendió mucho porque no sé si ella había salido o de momento estábamos empezando la serie. Y claro, esas dos primeras temporadas, enlazando un poco con lo que decías de que son un poquito más pausadas, nos chocaba, ¿no? Creer que Better Call Saul pudiera ser mejor que Breaking Bad. Y a Guillermo del Toro pues lo criticamos por sus declaraciones porque qué sí, aberración había dicho. Pero es que yo creo que hay un clic total en la serie, que es la temporada 3 claro, que sí. da un vuelco Y quien la haya increíble visto sabrá cuál y es el empieza este. ya a desarrollarse todo porque hay un giro brutal, empieza a aparecer un personaje muy importante como es el de Gustavo Sí, Fringe sí, sí, y sí, sí. aparecen cada vez más personajes y la trama se desarrolla bastante más. Entonces, Sí, bueno, claro, no, no, comenta, cuenta. sí, no, que es que lo que es muy interesante de esta serie es eso, cómo juega con los personajes de Breaking Bad, con Mike Ehrmantraut, ¿no? Con el personaje de Mike, de cuál es su trabajo y de cómo al mismo tiempo hace esas, esas acciones, ¿no? Ese otro trabajo que tiene. Entonces, a mí me interesaba mucho ese personaje que Breaking Bad quizás se quedaba más a la sombra, ¿no? El de, el de Mike, pero aquí sí que tiene mucha importancia y vemos ya cómo se cruzan sus caminos, el de él y el de Saúl. También eso, Gustavo, vemos lo inteligente que es, ¿no? Cómo las estrategias que maneja y eso se ve muy bien en la serie. Y también, por ejemplo, el personaje de Héctor Salamanca, ¿no? Que es el más conocido por todos, es el que Se le da la cuenta la campanita. historia, por fin Entonces se se cuenta, sabe exacto, la campanita de dónde viene, por fin. sí, 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 y mola mucho ver eso y también el tema de los primos Salamanca, que son estos primos despiadados que no aparecen tanto en Breaking Bad, pero que aquí sí que tienen bastante importancia. Sí, sí. Y el Ah, personaje de Nacho Vargas, que también es los muy primos bueno. hablan lo mismo o menos todavía Hombre, porque sí, sí, sí. hablan poco, pero matan bastante más, ¿eh? Sí, y Porque tienen un aparecen tema más veces. musical asociado a ellos que cuando lo escuchas dices, es que ya están aquí y eso mola mucho. Sí, sí. Y tienen unas secuencias bastante fuertes ellos. Sí, sí. Yo por eso al Entonces principio eso. del vídeo comentaba lo de que si Better Call Saul sería tan buena si no hubiese existido Breaking Bad, porque juega mucho, sí que es verdad que el desarrollo de personajes es brutal, porque se desarrolla muchísimo el personaje de Mai, de Gustavo, de Héctor Claro, Salamanca, de Lalo Salamanca, pero realmente esa nostalgia, ¿no? El conocerlos ya juega un papel importante y por eso pues es un plus añadido a la serie. Entonces, bueno, pues obviamente Better Call Saul es tan buena en parte porque viene también de Breaking Bad, porque es que claro, de dónde viene, sí. Better Call Saul es casi una serie prácticamente coral, o sea, se llama Better Call Saul, Sí, pero se podría llamar Breaking Bad 2 porque tiene un montón de peso Mike, que en las primeras temporadas es casi coprotagonista. Más adelante también gana en peso la trama de Gustavo, de Nacho Vargas también, que a mí es una trama que me interesa muchísimo. sí. El Incluso más que propio, la de Saúl. sí, el propio Sí, Lalo, que sí, también aparece y tiene bastante peso. Entonces es una serie coral que, siendo inteligentes, pues beben mucho, ¿no? De que saben que esos personajes que funcionaban en Breaking Bad vuelven a hacerlo en Better Call Saul y todavía más contando pues la historia que no conocíamos, ¿no? Entonces en ese sentido pues han sido listos, ¿no? Trabajando claro. sobre tantos personajes. Y que era muy difícil porque claro, estaba Breaking Bad, entonces es difícil hacer una digna sucesora de Breaking Bad. Y también lo que me interesa a mí mucho bueno, lo que has dicho, ¿no? De que a veces cobran en los capítulos más importancia las tramas
más paralelas, no la de Saúl. Y sí que el personaje de Kim creo que tiene una evolución muy buena, ¿no? Al principio es un personaje que no te llama tanto la atención, pero a partir de la No, tercera temporada no te también, y llama la la atención, cuarta no, sobre todo, Adri. Que nosotros cuando la veíamos nos aburría nos mucho. aburríamos. Sí, sí, Éramos sí, sí. bastante Pero contrarios aquí. sí, pero claro, después cuando lo ves, ¿no? En la cuarta y en la quinta sobre todo dices, ostras, claro, Hombre, hay es un que momento en el penúltimo de la cuarta cuando le suelta ese sí, discurso brutal sí, a sí, Lalo sí, Salamanca para salvar a Saúl, porque bueno, sí. Lalo viene, Es un personaje muy bueno. llega a Estados Sí, sí, Unidos para que Héctor Salamanca pues se ha quedado en silla de ruedas. Entonces ya Saúl está metido con narcotraficantes, bueno, pues vamos a llamarlos negocios, y tiene que venir Kim con un discurso espectacular a salvar a ya Saúl, porque en ese momento ya sí que es Saúl, y lo salva, ¿no? Lalo bueno, parece que se lo cree y Saúl se escapa sí. porque estaba en una situación bastante comprometida después de ese capítulo en el desierto que se pierden él y Mike, que es una auténtica Que locura. es fantástico ese capítulo. Así es. A mí me parece de los mejores ese capítulo. Y ahora que has hablado de Lalo, sí que sería interesante hablar un poco de él, ¿no? Que yo creo que aquí sí que es el gran villano de Better Call Saul en estas Sí, temporadas, sí. más que Gustavo Fring, porque tampoco es un villano Gustavo en Gustavo es estas. casi hasta un aliado, Claro, prácticamente. claro, por eso. Está ahí, Sí, sí. es un villano, pero desde otro punto de Aquí los vista. Salamanca tienen más peso y ves al personaje de Lalo y dices, por fin hay un Salamanca inteligente, porque claro, estaba Tuco y el Héctor que estaban en silla de ruedas y los primos, ¿no? Entonces tampoco, pero este personaje que viene un poco para cuidar al tío, ¿no? Al Héctor, también para supervisar lo que está haciendo Nacho, que es un poco sospechoso, y también por otro lado para ver qué está haciendo Gustavo, ¿no? Con el tema del laboratorio que construyeron los ingenieros alemanes. Entonces es un personaje que viene y que tiene unas tareas muy, muy específicas y que alcanza una notoriedad a través de los capítulos que para mí se erige como el gran villano de Better Call Saul. Ya veremos más adelante qué ocurre. En Breaking Bad sí que se le menciona, pero no aparece. Entonces ya veremos lo que... Es que también eso es lo bueno, ¿no? De que como sabes lo que va a pasar en Breaking Bad, dices, aquí ya veremos lo que ocurre. ¿Cómo, Y cómo, también, cómo va así? claro, y lo bueno también es esos capítulos en los que también están, porque es una precuela, es 6 años antes Better Call Saul, pero también nos están diciendo a través de cada temporada, muy poquito a poquito, lo que pasará con Saúl después de Breaking Bad. En blanco y negro nos lo ponen en los capítulos. A mí eso me gusta, pero tengo duda de cómo lo van a resolver. Si van a ser Sí, simplemente flash forwards ahí soltando un poco el futuro de Saúl, cómo se desarrolla bueno, pues al final él acaba así, o realmente en la serie se va a ver cómo acaba así y se extiende un poco ese futuro que de momento se nos muestra de forma secuencial y corta. claro. Yo, por lo que entiendo, es que realmente la serie acabará pues cuando aparezca Walter White o más o menos por esa época, pero no se nos va a contar realmente el futuro de Saúl, ¿no? Y simplemente se nos Yo, están introduciendo flash forwards para ver que al final, pues Saúl, muy bien, tampoco acaba cuando sale corriendo, que además sale en Better Call Saul, claro. en otro flash forward, cuando sale corriendo con el dinero, escapando de cuando ya tienen a la policía detrás. Es que en realidad el mejor destino que puede tener Saúl es el que tiene un poco Jesse en el camino. Entonces la metodología que tienen es un poco lo mismo, que van al hombre este que interpreta Robert Foster, que les da esa escapada, ¿no? Esa huida, esa nueva identidad. Entonces lo mejor que le puede pasar a Saúl yo creo que es eso, pero también le puede pasar algo malo que no sabemos. Entonces, pero sí que tengo bastante curiosidad por cómo va a acabar, ¿no? Porque nos lo enseña muy poquito. Creo que es al principio de cada temporada cuando nos ponen Poco, las sí. secuencias estas, ¿no? En blanco y negro. Ya veremos cómo acaba así. Que estamos hablando mucho de la serie, pero Saúl, no hemos hablado tanto de Saúl, de Jimmy McGill. Él empieza Sí, siendo Jimmy McGill y la evolución creo que es también fantástica, ¿eh? sí, 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 Sigue sí. un poco más o menos ese patrón de Breaking Bad, Con más obviamente. humor, porque por el Sí, es personaje. que quería decir que realmente, no estoy convencido al 100%, pero si no me equivoco, Better Call Saul iba a ser una serie de comedia de capítulos de 20-30 minutos. O sea, se iba a plantear Ah, así sí. una serie un poco más humorística, de capítulos cortos, pero luego se reformuló y se dijo, bueno, vamos a hacerla un poquito más larga y vamos a pues introducir un poco más de... Tiene muchos toques comedia, ¿no? Better Call Saul, Sí. pero tiene más, De tiene hecho, lo mucho más cómico tacto. es cuando aparece él.
siempre las partes más de comedia son, pues claro, con la trama de Nacho Varga no, y con la de Mike tampoco. Entonces, las partes más cómicas las tiene él. Pero es que también es comedia y a la vez es muy dramático, ¿no? Lo que le ocurre a Jimmy McGill, porque da Pero, bastante pena ver cómo está a la sombra de su hermano, ¿no? pero es curioso, Que es ¿no? un Que se, gigante, es el dios de los abogados, y él, en cambio, pues, claro, claro, estando esa historia es curioso que se planteara desde la comedia, ¿no? Desde los claro, 20-30 minutos y al final pues se reformuló y que es un acierto, ¿no? Capítulos de sí, 45 minutos y que cuenten sí, sí, todo el universo Breaking Bad. Y a mí hay una cosa que me encanta, que es ya la transformación total de Jimmy McGill en Saul Goodman sí. De como hecho, la abogado, cuarta como temporada abogado. acaba con eso, presentándose como Saul Goodman, que Claro, porque es como que bueno, Jimmy McGill realmente ya se llama Saul Goodman en ciertos momentos cuando trabaja en publicidad, porque Saul sí, Goodman, aunque no sea abogado, porque tiene mil líos, eh, está siempre pues eso, con líos y engañifas y buscando la mentiras trampa, a y ver cómo buscando, puede. Sí, efectivamente. sí, sí, Cuando vemos por primera vez vestido a Saúl con ese traje suyo típico de colorines y tal, en un tipo, una carpa que van sí. entrando, pues prácticamente, no sé si Que de hecho se decir. llama El Mago, el capítulo Sí, ese se llama El el Mago o algo. creo que es el Sí, primero. Y, sí, y van entrando delincuentes prácticamente, ¿no? Y van, pues les va regalando móviles, creo que es, y los servicios, ¿no? Aconsejando. Y ahí ya sí que me parece súper divertido porque ya se lee con un traje Saúl Goodman total. En ese sentido sí que te pide más, ¿no? Que por cierto, esta última temporada se esperó, o sea, ha tenido un tiempo de producción de 2 años porque los mm, creadores dijeron que querían más tiempo, que esto se hace muy poco, querían más tiempo para dar un producto de calidad. Normalmente lo que se hace es al año se saca y que se consuma y se venda. Pero ellos no, ellos dijeron, un poco como hizo Juego de Tronos, aunque yo creo que Juego de Tronos fue sí, incluso un poco más técnico porque el desembolso de producción que se tenía que hacer era total. Aquí mucho incluso mayor. un poco más narrativo y argumental, ¿no? De vamos a construir bien los personajes porque yo creo que incluso Better Call Saul tiene más desarrollo humano, ¿no? Que lo que puede llegar a tener Breaking Bad, que se centra mucho en Walter White, pero es que aquí vemos desarrollo humano de prácticamente todos los personajes que aparecen, ¿eh? Todos, sí, sí, De sí, Mike, de Nacho Vargas, que tiene también mucho peso, del propio Saúl, de Kim, que también claro. se ve una evolución casi paralela, ¿eh? A la de Saúl, porque hay un momento que está Sí, jugando como le va a y le seguir va el cogiendo el rollo. gusto Claro, le va a seguir el a... rollo y va a acabar Sí, siendo un poco esa exacto, especie de abogada rollo exacto. Saul Goodman. Entonces Sí, sí, yo de sí que hecho creo que hay más tiene, desarrollo humano ahí. tiene una parte de Lady Macbeth al final de la quinta temporada, el personaje de Kim, que dices, si es que a lo mejor incluso tiene más ganas, ¿no? de hacer estas trampas que el propio Saúl, y ya veremos qué ocurre. Y es eso, se agradece, ¿no? Lo que decías, de que se le tenga, de que los creadores le tengan mimo a los personajes, y también a no querer precipitarse demasiado con la serie, ¿no? Que es un poco lo que sí que le pasó al final a Juego de Tronos realmente en la última temporada, pero Sí. aquí se ve que le tiene mucho mimo y quieren dejar todo bien atado, ¿no? Y esperemos que sea así en esta última temporada, que se prevé que será A la mí sexta de Saúl. lo único que no sé es cómo lo van a acabar de desarrollar. Primero era la duda que tenía de los flash forwards, si se va a contar o no, pero bueno, Sí, eso es una duda simplemente. Pero lo que sí que creo que tienen que ir con cuidado porque no sé cómo lo van a acabar. Va a ser la trama al final de Kim. Porque, claro, claro, tú dejas un poco abierto lo que va a ocurrir con la parte del narcotráfico, de la droga, de Gustavo, Mike, etcétera. Bueno, pues no pasa demasiado porque se desarrolla luego en Breaking Bad y se ve. sí, Pero pero aquí Kim, claro, Kim ya no aparece en Breaking Bad. Entonces, sí, sí, sí. ¿qué va a Esa pasar con duda, Kim? sí, 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 yo me la he Eh, hecho mucho durante todos los capítulos, decía, claro, pero es que Kim, después, ¿qué pasa con ella? No aparece, entonces es porque, algo claro, muy... al principio tú veías aquí y me decías, ella es contraria a Saul Goodman, claro, no de Jimmy McGill, sino a Saul Goodman como abogado, y cuando él se transforme en Saul Goodman, lo dejará y se irá. exacto, Pero es que al final ya dices, no lo tengo tan claro porque se mete totalmente en sí. ese mundo de la droga, ella también, porque claro, se tienen que ir a un hotel huyendo de Lalo Salamanca. Que ese puede ser el problema, ¿no? Que el que ella sepa tanto de la vida que lleva Claro, Saúl. entonces Ahí yo creo que es cuando vendrá el problema, ¿no? Ya yo no veremos. sé si se la cargarán o qué van a Exacto, hacer, porque exacto. claro, yo pienso en eso, porque no encuentro otra gran solución a Claro, claro. Es que es eso, o que aquella se vaya, huya, se sepa, no sé. Pero es que claro, en Breaking Bad incluso ni se le menciona, yo creo, nada.
Han hecho muy bien en Saúl en apoyarse del personaje de los nuevos, ¿no? De Kim, el del hermano, el de Chuck. Yo creo que son personajes muy fuertes, muy potentes para la trama. Porque la relación entre los dos hermanos a mí me parece muy, muy buena también. Me parece uno de los puntos más fuertes de Saúl, de Yo la lo trama único de que pienso en ese sentido la es serie. que esa trama quizás, la de los hermanos, también la de Mm, Kim, son 2 temporadas y se alarga, quizás en ese sentido se hace un poco más pesado, lo que decíamos de que sí, las 2 primeras temporadas es un poco más lenta. Hay un capítulo de la segunda. A mí la peor me parece la segunda temporada, de decirlo. La sí, primera la sí que segunda la peor. me gusta bastante, la primera, pero la Sí, segunda sí que creo que pega un bajón. sí, sí, sí. eh, Sobre que, todo, exacto, con todo el lío que tienen con Mesa Verde, ellos y es entre Chuck, Kim y Saúl. Pero sí que es verdad que lo que es la resolución de eso, ¿no? Lo que ocurre con los dos hermanos, sí que es muy sí, buena, que sí, eso ya sí. tiene lugar en la tercera. Mm, Sí, sí, sí. Claro, ahí ya es cuando ya la tercera y todo ya se vuelve claro, loco y claro. ya. Además que el personaje de Chuck también tiene ese toque excéntrico, ¿no? El tema de que tiene es más es más sugestión, pero tiene la alergia a la electricidad, ¿no? Que no Más puede. bien, no, más bien, no. Exacto, es que es Total. algo muy, Que es muy eso también es extraño. muy loco y casi hasta humor negro y comedia, porque. Sí, 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 exacto. Pero eso es gracioso, la verdad. Mm, Que también tela cómo se cierra esa trama, ¿no? Es claro, claro, interesante y es cuando desemboca en muy todo lo fuerte. demás. Mm, es muy fuerte. Podríamos ir hablando prácticamente, diría, toda la vida de Breaking Sí, Bad, de Better Call Saul y del camino, pero tenemos que acabar. Desde aquí, por favor, recomendamos con locura, no sé qué decir, recomendamos muchísimo Better Call Saul, por favor, echarle sí. un ojo. Y La, hablaremos más cuando acabe. Efectivamente, si la primera, que no creo, y la segunda, que sí que es un poco más probable, se os hacen quizás un poco más pausadas, no pasa nada, aguantad, porque es que vale mucho la pena. Porque llegas a la 3 y es que es una auténtica locura. Para cerrar, no sé si quieres contestar a esta pregunta o no. ¿Qué te parece mejor, Adri? Creo que no la voy a contestar. Ahora mismo, a lo mejor, al estar más con la serie de Better Call Saul, a tenerla más reciente, pues me inclino más por Better Call Saul. Pero también me acuerdo mucho de cuando vi Breaking Bad, ¿no? Y sobre todo en ese final, en la quinta temporada, con varios capítulos. Y yo, de hecho, lo decía, que me parece la mejor serie de la historia. Aunque a lo mejor me pueda gustar más Los Soprano, ¿no? Por ejemplo. Pero creo que lo que alcanzó Breaking Bad, el nivel de tragedia que tiene y la transformación del personaje, me parece insuperable. No sé si. Yo creo que esta pregunta mejor responderla cuando acabe para ver de verdad. Pero ahora mismo, a nivel de temporadas, creo que Saúl mejor que Breaking Bad en lo que sería esta temporada, ¿no? Ya veremos cómo cierra, es que depende mucho de eso. Pero yo ahora mismo creo que me inclino más por decir Better Call Saul. A Yo lo mejor creo, un poco también por todo el tema del debate que se ha generado. Pero bueno, a mí me pasa creo que un poco igual, por eso de que la estás viendo ahora, pues tiras un poco más por ahí. Porque yo pienso, Breaking Bad o Better Call Saul, y digo, bueno, pues puede ser Better Call Saul. Pero luego pienso, entonces Better Call Saul es la mejor serie de la historia. Estoy viendo la mejor claro. serie de la historia y entonces ya digo, no. Y sin Y Saúl, sin, dudo. sin Breaking Bad no hay Saúl, entonces dices, también le debe un poco. Claro, entonces, Yo creo que es el debate interminable, pero sí que es verdad que lo recomendamos. Porque sí hay debates que vale la pena verla, sin duda alguna. Y sí, sí, sí. es maravillosa. Así que lo siento mucho por el camino, pero obviamente Ya, lo que más se queda. es otro mundo, es otro mundo. Se Sí, acaba aquí el vídeo que nos ha encantado hacer. La verdad que yo creo que es uno de los vídeos más, yo que más me apetecía o más sí, exigentes incluso, que hay que hacer, porque ponerte a hablar de sí, Breaking sí, Bad y de sí. Better Call Saul, Una serie que está muy arriba, entonces sí. y que se ha hablado Mm, ya prácticamente todo de ellas. claro, Pero claro. bueno, nuestra opinión y lo que pensamos de ellas. Despedimos, ya sabéis, seguirnos por redes sociales. JQPL, ya se me olvidaba tanto tiempo sin hacer esto. @JQPL en Instagram y en Twitter. Hemos estado subiendo recomendaciones por la cuarentena. Ahora parece que todo mejora. Así que nos alegramos por ello. Mm, Y subiremos más vídeos próximamente de lo que vaya saliendo. Y bueno, esto es todo. Aquí está mi camiseta, que por cierto no enseñado, Breaking Bad. Orgullo Breaking Bad, Walter White. Heisenberg ya completamente. Así que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más y hasta la próxima. Hasta luego. Dios.